cantaré, me alegraré, gritaré, me gozaré y danzaré, solo a ti porque tú eres bueno, mi Dios, mi Jesús. Te alabaré solo a ti, adoraré, alzaré mis manos a ti porque tú. Hace un mes, a través de los ministerios, mujeres, familias, consejeros por Cristo, talleres de vida, comenzamos a establecer la propuesta de hacer el mes de la familia. Y quiero quizá para comenzar dejar claro que tenemos que tocar ciertos temas que para algunos no sean cómodos. Tenemos que hablar de la familia como estructura en la voluntad de Dios. Aunque, esto lo digo porque, por ejemplo, alguien me decía, mire, pastor, ¿y yo qué hago? Soy hoy madre soltera. Y yo vengo a la iglesia y me gusta recibir, pero de repente, ¿qué? Me tengo que ir un mes de la iglesia porque siento que me está tirando el Señor, o usted, o no sé quién. Me decía otra persona, mire, yo soy divorciado. Y no deja de ser incómodo que a uno le estén tirando porque es bien fácil hablar desde la ventana y no desde la calle, viendo hacia la ventana. Entonces les decía, miren, uno en la vida tiene que ser maduro. Uno tiene que aprender que no todo, Sarita, es para uno, pero es una bendición bendecir a otros. Entonces, ¿con esto qué pretendo? Sustentarle un primer elemento. Siéntase cómodo, siéntase cómoda, porque Mario te va a servir para ti o te va a servir para lo que viene, ¿me entendés? Pero sí hay que entender de que no podemos perder una línea importante, y si a alguien en este lugar no le ha pasado algo, qué bueno, y si le ha pasado, qué bueno, porque al final todas las cosas, dice la Biblia, ayudan a Dios, eso dice el texto. El tema de hoy es un tema interesante, tiene que ver con el rol de los padres en la educación de los hijos. Hermano, hay cosas que trato de entender, porque conozco gente buena con hijos ruines, y conozco padres ruines con hijos buenos. La palabra ruin es un vocablo santaneco, refiérese a pícaro, si usted quiere, ¿verdad? Malo, ese tipo de... Usted habla francés igual que yo, ya vi, pero es exacto. ¿Cuál es la responsabilidad del papá o de la mamá? Te lo voy a decir en 4 puntos. Anote esto, por favor, que no lo vaya a ver en ningún libro ni en internet, porque no es bajado de internet ni de ningún libro. Es inspiración que el Señor puso. La responsabilidad es primeramente espiritual. ¿Estamos? En segundo lugar, de afecto y amor. Son dos cosas distintas. Yo puedo amar, pero no soy afectivo. Te amo, papá. Yo también. O sea, no, ¿me entiende? O sea, así soy yo, abrazo por dentro, no por fuera, dijo alguien. Imagínese usted qué excusa más. Imagínate qué romántico el hombre. ¿Ah? Entonces, no, afecto y amor. La tercera es material. Porque tenés que ser un sustentador financiero. Si en algún momento, claro, entendiendo todas las realidades, Alejandra. Pero sí hay que ser ese sustentador. Le dije, ¿cuál es la primera? Espiritual. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Y la cuarta, exhortador. Porque tienen que entender que el rol de exhortar y de corregir es necesario. No nos podemos zafar. Y es donde entramos en crisis. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra perspectiva de vida o de frustración o de alegría, hay veces vivimos exhortando. Y quiero decirle algo, los hijos pueden ser tremendamente manipuladores. Los hijos saben claramente quién es el papá que ama y quién es el papá que exhorta. Quién es el papá que es bueno y quién es el papá que es malo. He visto casos como el de este niño, le pedí permiso a los padres para presentar esta ilustración porque están acá. Y este niño que de repente se subía al carro y comenzaba a criticar el colegio, que no me gusta el colegio, que la maestra tal cosa, que la maestra no hace caso, que la maestra no nos enseña. Y claro, mire, uno cree que los mejores hijos, los únicos hijos buenos son los de uno. Todos los demás son malos. Y es igual que los demás. Uno piensa que la niña de uno es la única
que no miente, que no dice cosas. Todos los hijos, y esto se lo digo de corazón, todos los hijos en un momento determinado tienen esas conductas de manipulación, así como usted las tuvo. ¿Estamos? Entonces, el principio es saber equilibrar esas 4 posiciones: amor y afecto, espiritual, material y de exhortación. Bueno, los hijos, y hay que entender este mensaje de cualquier perspectiva, porque puede ser, Lore, para un niño de 2, 3 años, puede ser para un joven, un niño de 10 años, puede ser para una niña de 16 años, para un hombre de 21, siempre y cuando ostente, o mayor, siempre y cuando ostente la posición de hijo o hija. ¿A dónde termina esta línea? Cuando se va de la casa. Ya vimos la semana pasada que en nuestra cultura no pretendamos ser Guillermo sajones, anglos, que aquí no, a los 17 años se tienen que ir de la casa. No, papá, somos mediterráneos, somos mamilos o mamilas, de acuerdo a un pensamiento psicológico y sociológico que se ocupa en Europa, donde hay gente que aquí vive 10, 20, llega a los 40 años en la casa de sus papás. No puedo diferenciar si eso es bueno o es malo, pero no tenemos esa cultura anglo, punto. Entonces, esa es la realidad, hay que interpretarla, hay que conocerla y caminar en lo posible sin que eso dañe el manejo de otras relaciones. Bueno, de repente vamos a la palabra, porque la gran pregunta es, ¿cuál era el tema? Si alguien se acuerda, lo dije temprano. El rol de los padres en la educación de los hijos. Bueno, quiero serle muy honesto. Hay cosas que hay que escuchar y son de bendición. Tenemos que tener cuidado de no doctrinizar como una cosa obsesiva o absoluta. Te doy un ejemplo. Las relaciones interpersonales o las maldiciones generacionales. Pastor, ¿y usted cree en las maldiciones generacionales? Sí. Creo que tienen cierto elemento de influencia alrededor de los patrones de conducta del individuo. ¿Pero son absolutas? No. No puede ser. Quiero hablar con vos al final, ¿oíste? Porque no he visto a tu mami. Y todos los domingos pienso en ella. Entonces, de repente, me llama a mí muchísimo la atención, ¿por qué? Y quizás voy a hacer unas preguntas a mí mismo, a usted le voy a hacer preguntas que yo me he hecho. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda cómo eran los hijos de Elí? ¿Quién era Elí, pastor? Elí, y si quiere vamos al texto mejor, porque quiero que usted lo lea. En el libro, usted va a ver, el sacerdote Elí estaba al frente del templo. El sacerdote Elí era un hombre que de alguna u otra manera, vaya a primera de Samuel 2, por favor. Primera de Samuel 2, primero de Samuel capítulo 2. Específicamente en el versículo número 12 en adelante, primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Punto. Pero aquí no estamos hablando de un pagano. Aquí no estamos hablando de un hombre que se dedicaba a cosas oscuras. Eran los hijos de un sacerdote. Sí, pastor, pero es que eso pasa porque usted debería ver, todos los hijos de pastores son igual. Estoy hasta aquí de oír comentarios sobre circunstancias de ese tipo sin un fundamento. El ser humano desarrolla, óigame bien, algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? La decisión de vivir como quiere, lejos o cerca de Dios, de establecer sus propios principios y decidir lo que es bueno o lo que es malo. En los últimos años, creo que por ignorancia hemos cometido un error. Hemos moralizado y socializado lo que es la vida cristiana correcta. Es decir, esta persona es moralmente correcta y es socialmente correcta. Pero la vida cristiana y el desarrollo de la iglesia no es ni moral ni social, es espiritual. Porque lo que aquí es moral, en Alemania puede ser amoral o viceversa. Entonces hay que establecer la línea de espiritualidad. Y en el libre albedrío, cuando tratamos de entender por qué algunas personas deciden tomar sus propias decisiones,
Le doy un ejemplo. Piense usted si tiene una hija mayor de 18 años y de repente aparece con un muchacho que no es de su agrado. Pongámosle nombre al muchacho, al revés, la muchacha, aparece el muchacho que es su hijo con una muchacha que no es de su agrado. Y de repente todas las suegras juegan a ser buena onda, cool, amables, o sea, quieren hacerse amigas, pero en el fondo odian a aquella que anda con su hijo. Ahí no nos engañemos. Pongámosle nombre, es Mara, pongámosle a la muchacha. Entonces de repente, ¿qué hace que su hijo que usted crió en la iglesia, lo ministró, fue a sanidad interior, a liberación, estuvo en la escuela dominical, aprendió todos los elementos y todas las herramientas de Biblia, conoce más Biblia que el pastor, ha estado en 40,000 desarrollos ministeriales, retiros y todas las cosas, decide enamorarse de Lesmara? ¿Qué es? Es el libre albedrío. Es la decisión personal de decidir qué querer ser y a quién querer amar y cómo querer vivir. Y cuando digo que a mí me inquieta porque he visto papás que se han esforzado por sacar adelante hijos e hijas de bien. Y dentro de los hijos hay una gama de unos que aceptan los consejos y otros que la palabra consejo huele a azufre. No la aceptan, la rechazan. Esto es algo que tratemos de entender por qué. Nos rendimos antes de tiempo. Yo le dije que iba a su vida. Eso es rendirse. Si lo hace por despecho. Pero de repente aquí, caso número 1. Yo creo que Lee hacía bien su trabajo, la gente lo quería. Era buena gente, ministraba delante del Señor, pero de repente cometió un error. No exhortó. Sí, era aguado, ese es un buen término. Porque con los hijos no tuvo el carácter. ¿Y qué hacían los hijos? Mire, hermano, si usted se mete mucho en las cosas de la iglesia, usted va a pensar que esto es normal, ya no lo va a ver tal vez con cierto respeto o ministración, y tiene que ser más cristiano que antes. Porque aquí se ve de todo, de este lado, ¿qué no se ve? Y todos los días hay que tomar decisiones sobre la vida y la muerte. Todos los días hay que tomar decisiones sobre las personas. Pastor, mire, en tal hospital está un hermano de la iglesia que lo hirieron. Ok. Bueno, hay que ir a apoyarlo. Pastor, mire, en la cárcel hay un hermano que no va a la iglesia, pero es miembro de una iglesia cristiana, de un pastor que usted quiere mucho. Ajá. ¿Y qué pasa? Él es el que hirió al otro, entre hermanos. ¿Me entiende? Todos los días hay que tomar acciones alrededor de esto. Y uno no puede tomarlas por moralidad ni por socialidad. Como pastor, yo no soy juez de la república ni soy presidente, soy pastor. Tengo que tomarlas por revelación espiritual, muchas cosas. Y en base a eso aplicarlo a las demás áreas. Entonces, aquí es donde viene un planteamiento complejo. Porque de repente no sabes cómo accionar. Y el hijo, uno está aquí, el otro está allá, y entonces ese libre albedrío, ¿qué lo hace? En el caso de Eli, volviendo, a mí me inquieta muchísimo, pero muchísimo, porque es bien fácil apedrear a Eli. Lo he visto, he oído predicas que ese tipo, Eli, no permitió el pecado y como consintió el pecado en la iglesia, viene juicio sobre la iglesia. La iglesia no sufrió juicio. La iglesia es la iglesia, señores. La iglesia permanece a pesar de usted y de mí, porque es la iglesia de Cristo. Y aquí es donde hay un planteamiento que a mí me inquieta. Porque aquí es donde veo cómo, hola hermano, porque de repente veo cómo el juicio llamado, o las cosas, vienen sobre los hijos. Porque nadie les dijo nada. Es como esa frase de niños, vaya fulanito, si lloraste voy a dar pao, pao. Imaginen, la palabra reflexión la ponen como caricia, pao, pao, el niño dice pao, pao. ¿Qué exhortación es esa? Nada, pao, 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 le va a decir el niño, porque sabe. Pero tenés que exhortar, tenés que aprender a decir no, aunque te duela a vos más que a ellos. ¿Me estás oyendo? Ahora veamos otro caso, Samuel. ¿Quién era Samuel? El hijo de Ana. ¿Era Ana una mujer de Dios?
Era buena gente, espiritual, entregada. Venía a los cultos en la tarde a las 5. Amén. Y desde toda esa perspectiva aparecía y venía, y curiosamente, ¿cómo le salen los hijos? El hijo de Ana, ¿cómo salió? Samuel. Bueno, hablaba cara a cara con Dios, Cristo. No, perdón, oyó la voz audible de Dios. Y desde chiquito, este niño, clase, calidad A. Veía visiones, tenía sueños, ministraba, hablaba en lengua, tuvo privilegios espirituales. Pero ¿cuál es la realidad de los hijos de Samuel? ¿Cómo le salieron los hijos al profeta Samuel? Ruines. ¿Me está oyendo? Duro. Porque entonces entras en una dicotomía. Bueno, si este era perverso, los hijos le salieron perversos. O si este era bueno, los hijos le salieron perversos. El otro era bueno, le salieron igual. Y entonces, ¿dónde está la jugada? ¿Dónde está la técnica para hacer que salgan bien? Porque es una ruleta rusa en algún momento. Es una situación complicada. Hermano, vamos a ver otro caso. David sigue siendo un caso de análisis en cualquier lugar, hasta en universidades seculares, he estado en seminarios y nos toca analizar el caso de David y a mí me impresiona el debate que genera. Pero aquí es innegable algo, a pesar de lo que la gente dijera, Dios lo amaba y lo respaldaba, punto. O sea, ese tipo estaba blindado. O sea, aquí le ponían la pistola y el que le tiraba la pistola le caía a él, no a él. Así daba vuelta a la bala, ¿ves? Ese es David, en buen español. Sin embargo, ¿usted sabe cuántos hijos tuvo David? 19. ¿Y cuántos fueron hembras de esos 19? Ahí sí, vea, Tamar. Bueno, pero ¿quién sucedió curiosamente? ¿Se acuerdan de hace unos meses que predicamos de una mujer que se llamaba Abigail? Porque no se acuerda, cuenta la Biblia que Abigail era la mujer de un hombre perverso. Un día este hombre recibió la visita de los emisarios de David que le pedían ayuda, porque David se acordaba que en un momento determinado, hace algún tiempo, les había ayudado él. Pero a la hora de las horas, ¿qué pasó? Simple y sencillamente el marido de la Abigail dijo, no le quiero ayudar. David, hecha corta, se encendió y dijo, pues si no me querés ayudar, voy contra vos. Sin embargo, resulta que Abigail fue inteligente, astuta, dice la Biblia, y le preparó comida, le hizo pasas, vino, no sé qué cosas, y la terminó llevando a David. Dice la Biblia que vio David que esta mujer era hermosa y de buen ver. Si la Biblia dice, Osvaldo, que era hermosa y de buen ver, ¿qué quiere decir? Que era bonita. David la vio. A las 2 semanas se murió el marido de la Abigail. ¿Y qué es lo primero que mandó a hacer David? A traerla y se casó con ella. Mujer interesante, mujer espiritual, mujer entregada, mujer, etcétera. Y tuvo hijos buenos, fíjese. Pero de repente había la otra mujer que se llamaba la Betsabé. Y esa historia que no la vamos a profundizar ahorita, tuvo un hijo que se llamó Salomón. El hijo de la mala heredó el reino y los hijos de la buena no. Mecanismos de Dios que jamás vamos a entender. Luego, Salomón es un buen hombre. ¿Qué dice la Biblia de Salomón? Que no había hombre tan sabio como él en toda la tierra. Curioso, porque de repente ves que Salomón se vuelve un hombre extremadamente sabio y de repente se muere. Históricamente, para que usted entienda, ¿qué es el reino de Israel? Saúl, ¿qué hizo? Estableció el reino, lo consolidó. ¿Qué hizo David? Lo expandió a través de guerra. ¿Y qué hizo Salomón? Lo embelleció a través de arquitectura, conceptos. Salomón puso unos impuestos altísimos para que todo el dinero, tomó tierras a fin de poder desarrollar todos sus proyectos. O sea, volvió un París, Jerusalén en aquel momento, hizo un templo majestuoso, hizo un montón de cosas de todo lo que su papá a través de la expansión y de las conquistas había tomado. Ahí se dividen esos 3 reinos. Pero luego aparece el hijo del hombre más sabio,
O sea, si dice que era sabio, pues. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón, muchacha? Ah, sí, cabal. Es que yo no pronuncio bien el hebreo, por eso no me había entendido. Roboam. ¿Y qué es lo primero que hace el hijo del gran sabio? ¿Usted se acuerda? No, dividió el reino. De repente llegaron a decirle, mira, aquí hay consejeros jóvenes, consejeros mayores, y en ese proceso no sé qué hacer, porque fíjate que unos quieren que pidas más y otros que los aflojes. No, le dijeron, no, ven a apretarlos más, dale, que sientan tu látigo. Y de repente, eso lo estoy parafraseando, no dice la Biblia, pero de repente, ¿qué hace? No había pasado ni una década y el reino estaba dividido. 2 tribus de un lado que se sentían en el Nord Plus Ultra, porque ahí tenían toda la arquitectura, la belleza, el templo, el sacerdocio levítico, etcétera, y 10 tribus del otro. Quebrémonos la cabeza. Y no era tan sabio, pues, como para saber que tenía que dejar a alguien cuerdo en el reino. Hermano, son preguntas y comentarios de púlpito que todos pensamos, pero quizás por ser políticamente correctos no nos atrevemos a hacer. No nos atrevemos, porque cuestionamos. Pero ¿qué dice la Biblia del despecho amoroso? Entonces, de alguna manera, es donde uno debe estar, las preguntas que uno se hace, pero no se atreve a decirlas, porque uno es religiosamente correcto, políticamente correcto, y eso no va. Pero de repente aquí entramos en un problema. Pastor, ¿cómo poder trabajar para que mis hijos sean correctos? Porque, ¿cómo ser? Porque estoy viendo casos de gente buena y gente mala. Y te voy a decir algo con mucho corazón. A cada uno le va a tocar tomar las decisiones alrededor de lo que decida hacer. Porque así como vos decidiste estar sentado en una silla, en una iglesia, escuchando la palabra de Dios, tus hijos dentro de 5 o 10 años, con la esmara o sin ella, van a tomar las decisiones de estar sentados en una iglesia escuchando la palabra de Dios o totalmente alejados de ella. Ya no te toca a vos. Sin embargo, la más grande responsabilidad que tú tenés, ¿sabes cuál es? No dejar de ser el guía espiritual, el proveedor, el exhortador y eran 4, el amoroso y afectivo. Así de simple. Hermano, podemos entrar con patrones establecidos en esta prédica. Hay que hacer esto, la Biblia dice esto, pero quiero serte honesto y franco. En el nombre de Jesús, sufro cuando veo gente que ha servido a Dios y está totalmente alejada de Él. Se contaminaron. Comenzaron a quejarse, a murmurar, a criticar, a desinflarse. Satanás los agarró como que eran gavetas para meter todas las cosas ahí, rencor, amargura, dolor, desesperación, etcétera. Y al final el que ganó fue el enemigo. Todos pensamos que nuestros hijos son lo mejor. Y qué bueno que ahí sea. Yo pienso que mis hijos son lo mejor. Usted piensa que sus hijos son lo mejor. Usted piensa que sus hijos son lo mejor. Pero de alguna manera tenemos que entender que tarde o temprano, Pepe, ellos van a volar. Me llena de honra verlo sentado a la par de su hijo escuchando la palabra. Me llena de bendición ver a muchos de ustedes. Otros no tienen ese privilegio, esa bendición. No quiere decir que lo han hecho mal. Pero sí, a pesar de lo que cualquiera cree o sustenta, nuestra responsabilidad es hacerlo bien. Es hacer esas 4 cosas. Y cierro con el mensaje, lo que para mí evoca la mayor satisfacción de discipulado y de enseñanza de padres a hijos. Lucas 2. Por favor, vaya a Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y un solo versículo quiero leerle, si usted me permite, ya para terminar. 40. Que dice... Lucas 2:40, ¿lo tiene?
¿Qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía, ¿y qué? Y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y lea el 52, por favor, del mismo capítulo. Y Jesús crecía en sabiduría, ¿y qué? Quiero que lo analice. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿correcto? Vaya. No me pierden esto. ¿Qué profesión era Jesús? Era reconocido, era el carpintero. Pero de repente entraba y salía del templo, ¿cómo le llamaban? Rabí. Que traducido es exactamente. Tenía una autoridad humana y tenía una autoridad espiritual. Te doy un consejo, tomarlo. Viole, agárrelo. ¿Qué quiero decirle? Mientras usted pueda, preocúpese por forjar en ellos el rol social y el rol espiritual. Porque Jesús era rabí y era carpintero. Y dependiendo cómo lo había visto la gente, así lo llamaba. O dependiendo el lugar donde estaba. Nuestra responsabilidad tutorial paternal es aportar esas dos cosas. Todos los días le digo al Señor en oración: Padre, te pido que me proveas para los estudios de mis hijos. Todos los días. Que la beca de la Chele, que lo otro, que todos los días, no hay mañana que no pase. Señor, que Camila quiere graduarse de esto y después quiere estudiar esto. Y comienza en mi mente a pensar, a soñar. Me meto a internet y busco cámaras porque el Pipo dice que quiere ser camarógrafo, no sé qué. Y entonces ahí la busco. En 2 años esta cámara va a valer tanto en eBay. Y comienzo a soñar alrededor de ir forjando en ellos el carácter material, humano, social. Pero al mismo tiempo viene a mi punto el sentido de decir: quiero que ellos avancen. Y ahí es donde en la parte espiritual es donde usted no debe descuidar. No haga que sus hijos lo obliguen a venir a la iglesia. Venga usted. Amén. Muchos de ustedes están, míreme el dedo por favor, lastimosamente después de la 4ª fila ya no distingo y no alcanzo a ver, pero míreme el dedo. Muchos de ustedes están así, buscando excusas para dejar de congregarse. Así de, así, buscando excusas, pues ya no voy, ya no quiero. ¿Sabe qué? No sea irresponsable. Por favor, ya está grande. Usted no tiene que estar buscando excusas. Porque hay unos chiquitos, aquí hay 3, que si ustedes no vienen, exactamente. Y cada uno de ustedes tiene que validar eso en el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios.